Y bueno, ya estamos en la última parte de estas clases de guiones y vamos a una parte que a mí me gusta muchísimo, que son los diálogos. Ok, es muy fácil cometer errores en los diálogos, porque eh, aquí intervienen a veces los egos de nosotros, los guionistas, y queremos meter frases que hemos pensado, frases que hemos escuchado, frases que a veces no van en concordancia con lo que el personaje tiene que decir. Es importantísimo, basado en la estructura que hicimos de las 4 dimensiones, entender cómo mi personaje habla. No va a hablar similar un personaje que tenga 18 años, que nació en el sur de la ciudad, a un personaje que tiene 18 años, que nació en una zona, no sé, de mucha plusvalía en esa misma ciudad. Van a tener formas diferentes de hablar. No es lo mismo un señor de 40 años ateo a un señor de 40 años católico. Hablan diferente, tienen palabras propias que los hacen únicos, así como nosotros. Yo puedo tener ciertas muletillas, ustedes van a tener sus propias muletillas, sus propias frases, sus propios eh, palabras específicas para ciertas cosas, palabras rebuscadas, si es que les gustan. Algunos van a utilizar malas palabras, otros no, pero hay que entender eso allí, cómo habla mi personaje. Entonces, es lo más complicado porque tú como guionista tienes que entender cómo hablan uno o 10 o 20 personajes, pero ahí está la magia y el desafío de dialogar. Entonces vamos a descifrar cómo podemos hacer buenos diálogos. A ver, eh, hay 3 tipos de diálogos en una escena y tenemos que jugar con esos 3 tipos en la escena. Hay veces que jugamos solo con uno, con dos, pero hay que tratar de mezclarlos para tener una escena como muy bien escrita, muy bien dialogada, una escena con mucho condumio, como digo, a veces. Entonces, lo, lo que tenemos en una escena es el texto básico, que es la información que mi personaje quiere transmitir al espectador y al otro personaje con el que está interactuando. Este texto son las letras, las sílabas, todos los fonemas, o sea, toda la oración, la sintaxis, eso que está escrito, lo que está codificado y nosotros como espectador decodificamos, eso es el texto, ¿sí? Las letras, las palabras, las oraciones, eso es el texto en concreto que me da una información que yo tengo que decodificar como espectador y que el otro personaje debe recibir, o sea, el que transmite y el otro que recibe, ¿sí? Eh, Eso es lo clásico, lo que vamos a escribir, ¿no? Y ahí viene el subtexto, que es una parte que hace que nuestros diálogos tengan mucho más realismo. El subtexto es lo que el personaje realmente quiere decir, pero el entorno lo condiciona a no hacerlo. Esto de aquí no está escrito, esto no va escrito en ninguna parte del guión, pero ustedes como guionistas deben entenderlo para sentir lo que el personaje está sintiendo. Justo hace poco vi una película que se llamaba Mori. Les voy a spoilear un poco. Una película muy buena que es la biografía de una pintora canadiense que tenía artrosis y vivió una vida muy complicada hasta que encontró el amor con un señor que era también bastante extraño porque era parco, vivía aislado, y esos dos personajes que estaban perdidos por el mundo se encontraron y vivieron una historia de amor. Y esta pintora se hizo famosa, tanto así que Nixon le compró unas pinturas y bueno, ahorita hay varias obras que están en exposición de ella. Eh, Tratando de no spoilearles, eh, ella, ellos no tuvieron hijos, tenían unos perritos y llegó un momento en el que ella estaba muy enferma, que sabía que ya eran sus últimos días y ella sentía que
tipo que era parco, gruñón, desagradable para el mundo, no iba a encontrar nadie quien lo cuide. Y entonces, en esa escena en la que ella sabía que iba a morir, no le dijo, el texto que le dijo fue el siguiente: deberías conseguirte un perro, deberías conseguirte un perro. El subtexto que está debajo de esa frase, deberías conseguirte un perro, era: tienes que buscar a alguien para que te haga compañía, ¿sí? Porque me voy a morir. Era lo que quiso decirle. Entonces, la magia del subtexto es ponerle emoción al texto que mi personaje está verbalizando, pero muchas veces sin decir la frase textual. Como guionista hubiesen puesto: deberías conseguir un perro porque me estoy muriendo y no quiero que estés solo. Esa podría haber sido la frase textual, pero decidieron resumirla y hacerla un poco más poética diciéndole: deberías conseguirte un perro. Ese es el subtexto. Eso que mi personaje siente, que yo como guionista siento, pero no quiero ser tan obvio al decirlo con las palabras textuales, ¿sí? Que es un gran desafío, ¿no? Llegar a ese nivel de diálogos en el que te puedo decir algo, pero en realidad estoy sintiendo otra cosa, pero el mismo contexto o el entorno hace que se perciba ese subtexto que estoy teniendo, diciendo la frase que está escrita en el guión. Otro elemento importante para dialogar una escena es el overtext, que es todo lo que compone el universo y el ambiente de mi personaje. Todo lo que está a mi alrededor compone tiene información mía, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven el entorno en el que estoy ahorita, no sé, pueden decir que es de noche, pueden decir que armé un set, que quizás me gustan las plantas por el cuadro que está detrás. Tienen una información que que ya les da una idea, una imagen de quién soy. Entonces deben entender cómo es el personaje que ustedes están dialogando para poner elementos que construyan toda la atmósfera y toda la realidad de ese personaje. Si es una mujer a la que le gusta mucho la jardinería, hay elementos dentro de su entorno que van a darnos información de que le gusta la jardinería. No es necesario, o sea, ustedes pueden ver a alguien que tenga plantas, que tenga libros de jardinería, y no es necesario que ella diga textualmente: me gusta la jardinería, porque yo ya lo estoy viendo en los elementos que están allí. Entonces, es mejor prescindir de esos diálogos redundantes y dejarlos en la descripción con imágenes. O sea, si yo ya veo a alguien que tiene muchas plantas dentro de casa, libros de jardinería y algún otro elemento, yo ya sé que es una persona amante a las plantas. Y ese texto de me gusta la jardinería lo puedo utilizar para dar otra información que sea más relevante dentro de la escena y de la historia. ¿Ok? Mm, Diálogos que debes evitar. Por ejemplo, conversaciones vacías. Un error podría ser: hola, qué linda estuvo la película. Sí, me gustó mucho. Es la mejor película que he visto. Yo te dije que sí te iba a gustar esa película. Es verdad, me gustó, pero me gustan otras. ¿Cuáles? Las de terror. Es un diálogo redundante, fofo, vacío, que no lleva para ningún lado. Si queremos, porque pueden decir eso los personajes, pero tratemos siempre de sintetizar, porque si es un cortometraje, tienen pocos minutos para contar una historia y no debemos desperdiciar esos segundos en diálogos vacíos. Una solución podría ser: me gustó mucho la película. Sí, sí me gustó mucho, pero prefiero las de terror. O quizás hasta se podría reducir ese diálogo: me gustó mucho la película. Y él podría decir: pero sí, pero prefiero las de terror. Solucionado. Todo ese texto que decíamos antes: sí, estuvo linda, sí, me gustó mucho, se puede resumir en 2 líneas. Evita narrar lo que se está viendo. Hay un gran error siempre
en tratar de dialogar lo que está haciendo el personaje. Si ya lo está haciendo, el público lo está viendo. Un error podría ser este de aquí. María, ven, siéntate conmigo en el comedor. Déjame traer esta silla para estar más cerca de ti. Creo que es un buen chisme. Déjame traer esta silla. O sea, es normal que a veces la gente quiera, perdón, los guionistas quieran contar lo que se está haciendo en escena. No es necesario. Hay cosas que son imprescindibles que tienes que poner o tienes que decir, voy a hacer tal cosa. Pero si ustedes como en el momento de la escritura se van a dar cuenta que hay cosas que pueden prescindir. Entonces, si no sirve, quítenlas y busquen otra forma de dialogar. La solución podría ser esta. María, ve un momento. Le palmea la mesa indicando que se siente. Voy, esto parece un buen chisme, mientras ella ala una silla para sentarse. ¿Ven? Solo tienen dos diálogos. María, ve un momento. Voy, que esto parece un buen chisme. ¿Sí? Resumimos 4 líneas en 2 líneas. Y es un texto mucho más dinámico, más rico, porque tiene acción y tiene texto. Evitar los monólogos. Un error, creer que es necesario que los personajes expongan sus ideas y sus sentimientos con diálogos externos. Mejor que exponerlos es verlos accionando. Una solución sería intercalar los diálogos con gestos, acciones para dar respiro a los monólogos. Ojo, no estoy diciendo que los monólogos sean malos, hay monólogos que son necesarios en una escena, ¿sí? Pero siempre y cuando aporten información que no sea explícita, el yo voy a hacer, el yo estoy haciendo tal cosa, yo estoy sintiendo, no yo porque cuando fui chiquita me pasó tal cosa, no, que yo de niño era un niño pobrecito y bla, no, traten de evitar esos monólogos muy explicativos y explícitos. Si pueden accionar toda esa palabrería que están poniendo, es mejor. Es mejor que se accione antes de que se diga. ¿Sí? Evitar diálogos ajenos al personaje, lo que les comentaba al inicio. Hay que entender las palabras que dicen ellos, cómo se desenvuelven, qué matiz tienen al hablar, y eso te va a permitir diferenciarlos, porque también es un error que nos ha pasado a todos, es que parecen personajes gemelos en el momento de hablar. O sea, no tienen esa variedad de palabras. Si es una persona adulta, va a tener palabras que los jóvenes no usan y viceversa. Entonces, un ejemplo podría ser, estaba paseando por la calle, vino un batracio y me chocó me sacó un chuzo y me paniqué. Esto aquí es un texto muy coloquial guayaquileño, que significa que vino un batracio, es como un pandillero, podría decir, una persona de mal vivir. El sacunchuzo es un palillo donde se hacen si es en Perú, anticucho, si es como ay, palillos donde se pone carne, no sé cuál otra sinónimo allá en la región. Y me paniqué, me asusté, ¿sí? El ejemplo 2 puede ir de esta manera. Estaba dando un paseo en la calle y de repente se acercó un tipo con mal aspecto, sacó un palillo de esos que se usan para las parrillas y te juro que casi me muero de la impresión. Ok, si mi personaje es mucho más más intelectual, podría decir el 2, pero si mi personaje está basado en alguien que vive en un barrio marginal, tendría que decir el texto como en el ejemplo 1, porque es o si tú has tenido, no sé, antecedentes penales o está muy expuesto a ese entorno, va a poder decir un texto como el 1, porque es la forma en la que se habla coloquialmente donde él está. Sí, no digo que no pueda cambiarse eso allí, porque puede ser alguien que viva en una zona marginal que esté enfocada en salir de ese entorno y estudia y le encanta la literatura y luego se convierte en un gran escritor, no sé. Él va a hablar de diferentes formas, pero eso hay que justificarlo, ¿no? No es gratuito. Y ya para cerrar esto aquí, hay que definir siempre
el tono y el género del proyecto, ¿sí? El género hace referencia si es comedia, tragedia, una historia de amor, vaqueros, bélico, parodias, sátiras, comedia romántica, humor negro. Ese es el género. Eso lo pueden encontrar muy fácil en Wikipedia, en Google. ¿Ok? Aquí está una lista de la gran cantidad de géneros que se han creado y están por crearse. Pero vamos a hablar del tono, que es la combinación de géneros, ¿sí? Es lo que hace tu receta única, tu historia única. Por ejemplo, la historia de Barry es un drama que tiene comedia, suspenso y acción. Si ustedes no han visto Barry, se las recomiendo. Barry es un sicario que trabaja para un tipo que delinque, tiene como, digámosle, como una agencia de sicarios. Y él va a Los Ángeles a matar a una persona, a un tipo, un mafioso. Y cuando va a Los Ángeles, entra a una escuela de teatro y se enamora de ese mundo, del mundo del teatro. Y entonces tienes un personaje único, que es un sicario queriendo ser actor de teatro. Entonces es una serie que tiene varias capas, porque te muestran el drama de un tipo que quiere salir de ese mundo de la criminalidad, pero tiene comedia porque también es gracioso ver un tipo tremendamente violento queriendo ser actor, suspenso por las mismas situaciones de, de estar él involucrado en situaciones de peligro, en situaciones en las que está vulnerable, en las que lo pueden matar o está matando personas, y acción por esa misma razón, ¿no? Porque están siempre, hay armas, hay violencia, mafia, persecuciones, disparos. Entonces, es una receta única para esta serie. Afterlife, la receta de esta historia es drama, comedia y humor negro. Es un tipo que acaba de perder la esposa y se quiere suicidar, pero es tan cobarde que no lo logra. Trabaja en un diario local, bastante, no precario, pero muy de bajo presupuesto, y entonces encuentra historias que lo hacen replantearse la vida. Hay momentos en los que flaquea, parece que se quiere morir, y en los momentos en los que encuentra personas que le dan como ese espíritu para seguir viviendo, mezclado todo con humor negro. Una serie muy buena. La receta de Westworld es ciencia ficción, drama y viejo oeste. Se las recomiendo también. Happy, que está en Netflix, tiene drama, fantasía y acción. Drama, porque este señor de aquí es un ex policía que tiene problemas de alcohol, de control de ira y también de drogadicción. Fantasía, porque este personaje que ven aquí, este burrito que es como un unicornio, eh, él se le aparece y es como el que ayuda a este personaje a encontrar a la hija a la que le han secuestrado. Por esta misma motivación de querer encontrar a la hija que han secuestrado, hay mucha acción en la serie. Entonces, si ven, lo importante es que nosotros logremos tener nuestra propia receta para la serie, la película, el cortometraje que queramos hacer. ¿Sí? Y hablando de tono, vamos a hablar del estilo. Es la forma en la que vamos a contar nuestra historia, con qué recursos narrativos que quieres adicionar a la historia. Y esto va de principio a fin. Es importante no saltarnos el estilo porque el público se da cuenta que hubo un cambio brusco. O sea, si estás contando una historia de comedia o una que es muy realista y luego te vas a la fantasía sin justificarlo, todo puedes, en guiones todo puede pasar, pero siempre y cuando haya una justificación valedera para que eso suceda. Si pasa porque ya no supe cómo seguir escribiendo y se me ocurrió meter un extraterrestre, el público se va a dar cuenta y se va a alejar de tu historia. Entonces, el estilo sería de estos tres tipos. El hiperrealista,
que intenta asemejar la realidad en un gran porcentaje. Amor, Ninfomaníaca, Anticristo, son historias que tratan de emular la realidad, como poner la cámara y emular la realidad, planos contemplativos muy largos, escenas de muchos silencios, como si la cámara estuviera intrusa en la vida de estos personajes, ¿no? El realismo emula la realidad, pero se rige a conceptos narrativos cinematográficos. Entonces el realismo, claro, quiere ver que haya un muy buen actor, que haya muy buenos diálogos, pero también se rige a que la historia sea entretenida y atrape al espectador. Entonces hay giros, hay ciertos planos que te ayudan a entender mejor la historia o atrapar al espectador, ¿no? Por ejemplo, aquí puse Los Puentes de Madison, Viral, que es una serie web, Amor no va, se me fue ahí. Y Absurdo, que rompe con los preconceptos establecidos de narración, desafía el realismo. Siempre hay una ruptura narrativa, está en una situación que puede aparentar cotidiana y hay un absurdo que rompe. Siempre el absurdo se vincula mucho con la comedia. Entonces está este canal Enchufe TV, o Portada Fundo, es un canal brasileño. Lo pueden encontrar en YouTube. Y aquí tenemos historias, por ejemplo, el realismo Fleabag, el absurdo Family Guy, realismo How I Met Your Mother, Grey's Anatomy, Succession también es una historia muy, muy realista. Y eso. Ahora hemos terminado nuestro curso. Espero que lo que les haya pasado aquí en las diapositivas les sirva de mucha ayuda. Yo sé que el proceso de escribir es bastante extenuante. Son muchas horas sentados tratando de sacar una idea, pero el viaje de lograr escribir es maravilloso. En serio, espero que toda esta información les sirva muchísimo. Como ya les dije anteriormente, si tienen alguna pregunta, pueden escribirme al Instagram. Ustedes ya saben que es Rengifo, WF-. Y yo intentaré escribirles respondiendo a sus dudas y eso. Así que recuerden, para aprender a escribir hay que estar muchas horas sentados frente a la computadora, pero tengan paciencia que de una u otra forma va a salir. Recuerden también que es mejor que se sienten y escriban todo lo que les sale de la cabeza y luego hacen un proceso de depuración. El guión no va a salir a la primera, no va a salir a la segunda, a la tercera es probable que esté mejor, pero en una quinta versión va a estar el guión como ustedes lo quieren y como el público también lo va a aceptar. El espectador se va a entretener con lo que ustedes han escrito, pero siempre recuerden, no hay una primera versión que esté buena, que esté muy bien escrita. Habría que ser unos genios para escribir un guión que quede bien en una primera versión. Siempre hay que reescribir, dejar descansar el guión y luego releerlo. Va a haber cosas que nos van a dar mucha vergüenza ajena, pero es eso, escribir y reescribir. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado durante toda esta jornada viendo todos estos videos y así que les deseo mucha suerte en su proceso de escritura. Nos vemos pronto.